Hola a todos, ya vamos a ver en este segundo vídeo la parte que nos falta del capítulo número 1. Nos quedamos en el apartado 1.3, donde vamos a ver capital, fondos propios y patrimonio neto. Vale, aquí, importante, bueno, lo que nos dice aquí primero el capital social en una sociedad anónima, que como vimos en el primer vídeo nos centramos en las operaciones de las sociedades anónimas, es un elemento diferenciador porque representa el derecho de la propiedad de los socios, ¿vale? Y el límite máximo que estos responden, o sea, vimos también que los socios de una SA tienen responsabilidad limitada al capital aportado, ¿vale? Y es este capital social. Entonces, este capital, como vimos, se divide en acciones, ¿vale? De hecho, ya introducimos el concepto del valor nominal que nos aparece aquí, ¿vale? Es decir, si dividimos el capital social entre todas las acciones, nos aparece el valor nominal, ¿sí? Es decir, bueno, aquí tenéis la fórmula, el valor nominal sale de dividir el capital social entre el número de acciones, ¿vale? O si utilizamos esta fórmula, vemos que al final el capital social es igual al valor nominal por el número de acciones. Vale, entonces hay diferentes valores de las acciones, ¿vale? El primero es el valor nominal, que es un poco lo que representa cada acción que contribuye en el capital social. Entonces, muy importante, el accionista tendrá derechos económicos en la empresa económicos y políticos, en función del valor nominal de la acción. ¿Sí? Es decir, si el accionista compra una acción con un valor nominal 10, que dijimos en el primer vídeo, pues va a cobrar un rendimiento en forma de dividendos en función de esta inversión de 10, ¿vale? Pero puede ser, aquí aparece otro concepto, que el valor que ha pagado el accionista para comprar una acción no sea justamente el valor nominal, ¿vale? Aquí aparece el concepto de valor de emisión, es decir, las empresas pueden emitir las acciones a valor nominal o a un valor superior al valor nominal, ¿vale? Es decir, se pueden emitir a la par o sobre la par, que se llaman, ¿vale? Pero nunca por debajo del valor nominal. Entonces, aquí aparece el concepto de prima de emisión, que al final es la diferencia entre el valor de emisión y el valor nominal. Si se emiten las acciones con un valor de emisión superior, pues esa diferencia es lo que el socio paga en concepto de prima de emisión, ¿vale? Y la empresa, como vimos en el ejercicio del primer vídeo, lo clasifica en el patrimonio neto en la parte de prima de emisión. Vale, una vez estas acciones están emitidas a un valor de emisión, si se trata de una sociedad anónima, pueden cotizar en el mercado, ¿vale? En el mercado secundario. Entonces, aquí aparece el valor de mercado de cotización, que no tiene por qué ser igual al valor de emisión. Se puede situar por encima, por debajo, puede ser igual, ¿vale? En función de un poco la oferta y la demanda. Esto lo marca el mercado, ¿sí? Y es el valor con el que están cotizando en el mercado en ese momento. Y luego también aparece, que esto lo calcularemos, el valor teórico de la acción, ¿vale? Que, por ejemplo, el valor nominal sería la parte que cada acción representa del capital. Pero si en vez de utilizar el capital cogemos todo el patrimonio neto y lo dividimos entre el número de acciones, obtenemos el valor teórico, ¿vale? O sea, imaginad que una empresa se constituye con vamos a ponerlo así, pongo aquí un momento, se constituye con un capital social mínimo de 60.000 y se divide, yo qué sé, en 10.000 acciones. Esto significa que el valor nominal sería 60.000 entre 10.000, pues 6 euros la acción. Pero imaginad que esta empresa empieza a funcionar, empieza a generar beneficios, a autofinanciarse, a generar unas reservas, y llega un momento que su patrimonio neto, que evidentemente el capital forma parte del patrimonio neto, pero junto con el resultado, reservas, etcétera, tenemos un patrimonio neto de 100.000. Pues aquí aparece el concepto del valor teórico. Es decir, si este patrimonio neto, que al final corresponde a todos los socios, porque la parte de las reservas en realidad es beneficios obtenidos que no se han repartido entre los socios, pero que pertenece a los socios, porque son los propietarios de la empresa, si dividimos este patrimonio neto entre todas las acciones, ¿vale? Es decir, 100.000 euros entre 10.000 acciones, le tocaría 10 euros por acción. Es decir, un poco aquí sería que el accionista participa en 6 euros en el capital, pero realmente si la sociedad se liquidara ahora y no tuviera deudas sociales, pues le tocaría, correspondiente al patrimonio neto, le tocaría 10 euros. 6 de la aportación de capital y 4 de las reservas que se han ido generando y que no se han repartido, ¿vale? Entonces son conceptos distintos. Vale, por tanto, importante estos 4 conceptos de valores de las acciones.
Vale, entonces, vamos a entrar también ahora a diferenciar entre el patrimonio neto mercantil y el patrimonio neto contable, ¿vale? Que esto es importante y esto, al menos con el libro anterior, salía mucho en los exámenes, ¿vale? Entonces, vamos a verlo desde una perspectiva contable antes de ponernos a estudiar las diferencias. Vale, como sabéis, en el balance de situación reflejamos la situación patrimonial de la empresa, ¿vale? Mediante la estructura de balance, que como sabéis, en la parte izquierda tenemos el activo o estructura económica, que es un poco la suma de los bienes y derechos, es decir, dónde tiene la empresa invertido el dinero, pues en forma de máquinas, de existencias, etc. Y lo que nos interesa sobre todo es la parte de la derecha, la parte que nos indica la estructura financiera, de dónde viene el dinero que hemos invertido en el activo, ¿vale? Al final, el activo es las inversiones que realiza la empresa y el pasivo y el patrimonio neto es la estructura financiera o de dónde viene, ¿vale? O el origen. Aquí sería un poco el destino del dinero y aquí tendríamos el origen de los recursos financieros de la empresa para financiar la parte del activo. Entonces, como sabéis, esta estructura financiera se representa o se divide entre el patrimonio neto, ¿vale? Y el pasivo. Al final, el patrimonio neto es el dinero que viene de dentro de los socios, perdón, de dentro de los socios, se va a decir, de dentro de la empresa, que no implica una obligación de pago, ¿vale? Como tenéis aquí, dice los accionistas sin plazo de reembolso y con una remuneración dependiente del beneficio obtenido. Es decir, al final, los socios que invierten su dinero en la empresa comprando acciones, obviamente no lo hacen de forma gratuita, ¿vale? Es decir, quieren un rendimiento a cambio, pero este rendimiento, es decir, estos dividendos que van a cobrar los accionistas, para la empresa no es una obligación como tal. Sí que es una obligación en el sentido de que si no remunera a sus socios, pues puede ser que estos no inviertan, pero no implica un plazo, un vencimiento, una obligación real de pagar un importe fijo, ¿vale? Sino es un poco en función, dependiendo del beneficio obtenido, ¿vale? Y obviamente, pues si la empresa no genera beneficio, no reparte dividendos, ¿vale? Y no hay una fecha de vencimiento, es decir, los socios invierten, obviamente, si llega un momento que quieren salir de la empresa, pues tienen que vender las acciones. No es que la empresa les compre las acciones y recuperen el dinero tal cual, ¿vale? Entonces, dentro del patrimonio neto se incluye lo que se llama el capital ordinario, ¿vale? O las acciones ordinarias, que son estas acciones que se clasifican dentro del patrimonio neto porque no implican una obligación para la empresa de pagar un dividendo fijo o recomprar las acciones en un plazo determinado, ¿vale? Y luego también tendríamos la parte, obviamente, de financiación obtenida por la financiación externa, ¿vale? Es decir, pues aquí tenemos deudas con los proveedores, con los bancos, con las instituciones, perdón, los organismos públicos, etcétera, ¿vale? O sea, aquí tenemos obligaciones de pago pasivo, ¿vale? Deuda. Entonces, hay un tipo de acciones que ya lo veremos en otros temas, que se incluyen dentro, en el balance de situación, ¿vale? O sea, a nivel contable se incluyen dentro del pasivo, porque implican para la empresa una obligación, ¿vale? Es decir, hay, por ejemplo, las acciones, que lo veremos en el tema 3, si no me equivoco, las acciones rescatables, que son un tipo de acción, o las acciones convertibles, que son un tipo de acción que implica que la empresa, en un momento determinado, cuando es un poco decisión del inversor, la empresa tendrá que pagar y recomprar estas acciones, rescatar, que se llama, estas acciones, ¿vale? O hay algunas acciones que implican sí o sí el pago obligatorio de un dividendo. Por tanto, estas acciones contablemente se contabilizan como pasivo, ¿vale? Ya lo veréis. Básicamente, ahora que entendáis que en el balance de situación a nivel contable nos podemos encontrar las acciones ordinarias que forman parte del patrimonio neto y nos podemos encontrar tanto al pasivo no corriente como al pasivo corriente lo que se llaman acciones consideradas pasivo financiero. ¿Vale? Vale, entonces, eh, vale, entonces el patrimonio neto se puede, como decíamos antes, se puede calcular y nos lo van a pedir en los ejercicios, calcularlo desde el punto de vista contable o desde el punto de vista mercantil. ¿Vale? Normalmente siempre lo hemos estudiado desde el punto de vista contable, que es lo que obtenemos en el balance de situación. Es decir, el balance de situación, tenemos en el patrimonio neto una serie de grupos, subgrupos, partidas que incluimos como patrimonio neto contable. ¿Vale? Que es un poco
refleja el patrimonio neto desde el punto de vista contable, ¿vale? Que muchas veces el objetivo contable, el objetivo mercantil no es el mismo, entonces lo calcula de distintas formas, ¿vale? Es decir, la normativa contable aplica los criterios contables, ¿vale? Que básicamente es que si hay unas acciones que implican una obligación de pago, una deuda, pues los clasifica como pasivo. Pero luego tenemos desde el punto de vista mercantil, que sigue o sea, la normativa contable sigue el plan general contable, los criterios del plan general contable, en cambio, la normativa mercantil sigue el código de comercio, ¿vale? De hecho, en el libro anterior nos hablaba mucho del patrimonio neto según el artículo 36.1.c del Código de Comercio. Aquí básicamente lo vamos a llamar patrimonio neto contable o patrimonio neto mercantil, ¿vale? Pero que sepáis qué es lo que se recoge en este artículo del Código de Comercio. Entonces, en función de en qué situaciones, en algunas situaciones utilizaremos o nos van a pedir utilizar el patrimonio neto contable y en otras ocasiones el patrimonio neto mercantil, ¿vale? Por ejemplo, en el patrimonio neto desde la normativa mercantil se utilizará, por ejemplo, a la hora de calcular la distribución de beneficios o calcular las reducciones obligatorias de capital social o cuando hay una disolución o cuando se compran acciones propias, ¿vale? En estas cuatro situaciones que tendremos que calcular el patrimonio neto lo haremos desde el punto de vista mercantil. Vale, por tanto, utilizaremos el patrimonio neto que cambia un poco las reglas de cálculo, como dice aquí, y calcularemos este patrimonio neto mercantil. Vale, para diferenciarlo del patrimonio neto contable. Entonces, todo esto lo tenéis resumido en esta tabla, que os va a ayudar mucho, yo creo. Y aquí podéis ver si se incluye en el patrimonio neto contable o en el mercantil, ¿vale? No os preocupéis porque hay tres diferencias básicas, ¿vale? Por ejemplo, bueno, el que ya sabemos más es el patrimonio neto contable, ¿vale? Que incluía tres apartados, el A1, que son los fondos propios, A2, que son los ajustes imputados al patrimonio neto, y el A3, que es las subvenciones, ¿vale? Entonces, diferencia con el patrimonio neto mercantil. Al final son tres diferencias básicas, que son los socios por desembolsos no exigidos, que como veis, si lo calculamos desde el punto de vista del patrimonio neto contable, estas dos cuentas, las 103 y la 104, que son los socios por desembolsos no exigidos, la parte dineraria es en la 103 y la no dineraria es en la 104. Si calculamos el patrimonio neto desde el punto de vista contable, van restando. En cambio, el patrimonio neto desde el punto de vista mercantil no los considera, o sea, no lo pondríamos ni restando ni sumando. No consideraríamos, o sea, no se incluye en el cálculo del patrimonio neto mercantil estos desembolsos pendientes, ¿vale? Primera diferencia importante. Luego, el resto ya no lo comento porque son cosas comunes en el cálculo de los dos. Luego, muy importante también, hay una partida que en el patrimonio neto contable va dentro del apartado A2, que son los ajustes por cambio de valor. Concretamente hay varios ajustes por cambio de valor. Hay uno que es el ajuste por cambio de valor por coberturas de flujos de caja, que aquí puede ser que estos ajustes sean en negativo o en positivo. Entonces, en el patrimonio neto contable se tienen en cuenta, pero en el patrimonio neto mercantil no los incluimos, ¿vale? ¿Sí? Al igual que no incluimos estos socios por desembolsos no exigidos, no lo incluimos. Vale, es decir, estas dos cosas que acabamos de ver son partidas que no se incluyen en el patrimonio neto mercantil, pero sí se han incluido en el patrimonio neto contable, ¿vale? Y luego tenemos, como decíamos, en el pasivo, estábamos diciendo antes, nos podemos encontrar que contablemente hay acciones que por las características que tienen las hemos clasificado como pasivo, pasivo no corriente o pasivo corriente. Entonces, en el patrimonio neto contable, obviamente no lo incluiremos porque formará parte del pasivo. ¿Sí? En cambio, en el patrimonio neto mercantil sí que lo consideraríamos como patrimonio neto. ¿Vale? Son básicamente, la diferencia entre una y la otra es que estas son a largo plazo, contablemente irían en el pasivo no corriente, y estas son a corto plazo, contablemente irían en el pasivo corriente, pero desde el punto de vista de la normativa mercantil se sumarían, se incluirían. ¿Vale? Luego también puede pasar que
estas acciones consideradas pasivo financiero, ¿vale? Estas deudas a largo plazo con características especiales básicamente son acciones a largo plazo consideradas pasivo financiero, ¿vale? Entonces, estas acciones puede ser que tengan desembolsos pendientes, ¿vale? Pero como hemos dicho que los desembolsos pendientes, el patrimonio neto desde el punto de vista mercantil no los tiene en cuenta, pues no se tienen en cuenta ni contablemente porque formarán parte del pasivo, ni de forma mercantil, ¿vale? Vale, por tanto, como decíamos, aquí hay tres grandes diferencias, esta primera, esta segunda y esta tercera, que es un poco lo que tenéis aquí también puesto, ¿vale? Ahora lo practicaremos con un ejercicio y lo veréis claro. Vale, con esto es suficiente, pero aquí os he copiado del libro también, me parece interesante, el patrimonio neto del balance, es decir, el patrimonio neto contable, tanto el patrimonio neto como el pasivo. Es decir, si sacáramos un balance contable, la parte de la derecha, la parte de la financiación, la podríamos dividir entre patrimonio neto, lo que os decía, ¿vale? Tres grandes grupos dentro del patrimonio neto a efectos contables, A1, A2 y A3. Entonces, de aquí, fijaros que tenéis subrayado las diferencias. Es decir, el capital no exigido, aquí en el patrimonio neto contable iría restando, que es un poco lo que os pone aquí, iría en negativo, pero no se incluiría, o sea, no se restaría en el patrimonio neto mercantil. Luego, también estas operaciones o sea, ajustes por cambio de valor por coberturas de flujos de caja, aquí sí se incluirían en el patrimonio neto contable. Como veis, dentro del patrimonio neto lo tenéis aquí, operaciones de cobertura, pero en cambio en el patrimonio neto mercantil no se tendría en cuenta, ¿vale? Pensad que dentro del A2 hay varios apartados, ¿vale? Pero justamente la diferencia existe en de operaciones de cobertura. Y luego, fijaros, estos dos de aquí, dentro de las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo, que contablemente, como veis, están en el pasivo, no corriente y pasivo corriente, lo que decíamos, no se incluyen en el patrimonio neto contable, pero sí los incluiríamos en el patrimonio neto mercantil. Por tanto, básicamente, estas cuentas difieren entre una manera de calcularlo y otra manera de calcularlo. Vale, vamos a seguir y ahora lo veremos en un ejercicio y practicaremos las dos cosas. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos dicho que el patrimonio neto mercantil, según la normativa mercantil, se utilizaba para algunas operaciones, como por ejemplo la adquisición de acciones propias, ¿vale? Para calcularlo, porque hay un límite para adquirir acciones propias y ese límite se calcula aplicando la normativa mercantil, ¿vale? Que es lo que os pone aquí. Lo estudiaremos en temas posteriores, pero una sociedad anónima puede adquirir sus acciones propias, ¿vale? Bajo algunos requisitos. Por ejemplo, la sociedad anónima puede adquirir en función de si cotiza o no cotiza en bolsa, entre el 10 y el 20% de sus acciones. Entonces, para calcular estas acciones y para calcular el límite, utilizaremos el patrimonio neto mercantil. Es decir, utilizaremos tanto las acciones ordinarias como las acciones consideradas patrimonio neto. ¿Vale? Bueno, esto ya lo veremos de forma práctica en otros ejercicios, bueno, en otros temas, mejor dicho. Aquí simplemente que sepáis que para adquirir acciones propias o para otras operaciones, que son estas cuatro que hemos visto aquí, pues tendremos que calcular el patrimonio neto desde el punto de vista mercantil, ¿vale? Que es lo que nos interesa en este tema y es lo que vamos a practicar en este ejercicio. Vale, y con esto calcularemos también tanto el patrimonio neto desde los dos puntos de vista y el valor teórico de la acción, que aquí ya veréis que en los ejercicios prácticos de este tema nos van a pedir calcular el valor teórico de la acción en función del patrimonio neto contable o en función del mercantil o en función del valor nominal desembolsado de la acción, ¿vale? O sea, en función de varias cosas. Vale, entonces aquí nos dice, una sociedad anónima tiene un capital escriturado compuesto por un lado tenemos 100.000 acciones de valor nominal 10, emitidas al 120, desembolsadas a 65. Estas serían, si no nos dicen nada, son acciones que llamamos ordinarias, ¿vale? Es decir, que están dentro del capital social. Y luego, en el apartado B, nos dice que hay acciones clasificadas como pasivo financiero. Pues ya veis que será la primera diferencia en cuanto a patrimonio neto contable y mercantil.
Vale, y aquí también nos dice que tenemos, o sea, luego tenemos 30.000 acciones de 5 euros de valor nominal, emitidas a la par y totalmente desembolsadas, y de estas la compañía ha adquirido el 10% en un mercado secundario por importe de 6 euros la acción. Es decir, aquí tendremos acciones propias. ¿Y qué son las acciones propias? Un poco para introducirlo. Son las propias acciones de la empresa que lo que hace es recomprarlas. Hay un límite, ¿vale? O sea, no las podemos recomprar todas. Y lo que hacemos con esto es, está muy regulado todas estas operaciones, lo que hacemos es sacarlas de circulación, ¿vale? O sea, no están en manos de los socios. Las sacamos de circulación como que pertenecen a la empresa, y esto se hace con un objetivo de que luego, pues, reducir capital y amortizar estas acciones, ¿vale? Básicamente. Vale, entonces nos dice, además el saldo de reservas, nos dicen el saldo de reservas, 55.000, resultado del ejercicio, pérdida de 5.000, ajustes por cambio de valor por cobertura de flujos, que esta también es una de las diferencias entre las dos maneras de calcular el patrimonio, neto 23.000. Vale, ahora de entrada vamos a calcular el patrimonio neto desde los dos puntos de vista y luego calcularemos el valor teórico de la acción. Que aquí mucho cuidado, nos adelantamos un poco, pero cuando tenemos acciones con distintos valores nominales, ¿vale? Que esto puede pasar, fijaros, aquí tenemos 100.000 a 10, 20.000 de pasivo financiero a 8 y luego 30.000 a 5. Lo que tenemos que hacer para calcular el valor teórico es homogeneizar estas acciones, ¿vale? A pasarlas al mismo valor nominal para calcular las acciones equivalentes, ¿vale? Ahora lo haremos. Entonces, primero, como decíamos, vamos a calcular el patrimonio neto contable y mercantil. Vamos a hacer una tabla, así iremos viendo las diferencias. Vale. Vale, vamos poniéndolo aquí. Primero, referente al apartado A, ¿vale? Hay varias cuentas. Tendremos que diferenciar porque, como sabéis, la parte que es aquí, por ejemplo, las primeras acciones no están desembolsadas al 100%. Tanto quedará algo pendiente de desembolso que en el patrimonio neto mercantil no se tendrá en cuenta, ¿vale? Por tanto, primero ponemos capital social del apartado A. Vamos a poner los cálculos. Serán, pensad que en la cuenta capital social ponemos el valor nominal de la acción, que serán 100.000 acciones por 10 euros de valor nominal. Entonces pondremos así los cálculos y pondremos aquí, iremos calculando patrimonio neto contable y patrimonio neto mercantil, según la normativa mercantil del Código de Comercio. Vale, el capital social se incluyen los dos tipos de patrimonio neto, por tanto, 100.000 acciones por 10 euros la acción, 1.000.000. Vale, luego, estas acciones se han emitido sobre la par, con una prima de emisión, por tanto, también tendremos en el patrimonio neto la cuenta prima de emisión, ¿vale? Que será común en los dos, ¿vale? Nos aparecerán los dos, que se ha emitido al 120, por tanto, el 20% de 10 euros, cada acción tiene una prima de emisión de 2 euros, que es el 20% de 10, y hay 100.000 acciones. Por tanto, esto será 2 por 200, 2 por 100.000, 200.000. Vale, y luego nos aparece aquí la primera partida que difiere en los dos, ¿vale? Que es la parte pendiente. O sea, aquí nos dicen desembolsadas en un 75%. Como sabéis, la prima de emisión se tiene que desembolsar el 100%, por tanto, lo que queda pendiente es el 75% del valor nominal, ¿vale? O sea, realmente el 75%, perdón, el 75% está desembolsado, por tanto, queda pendiente el 25% del valor nominal, que es este, es 1.000.000, ¿vale? Por tanto, desembolso pendiente será básicamente el 25%, pongo aquí el cálculo, de 1.000.000, y únicamente lo pondremos restando en el patrimonio neto contable, porque el mercantil no lo tiene en cuenta, ¿vale? Esto sería el primero. Vale, vamos a ponerlo en otro color directamente. El apartado 2, que se considera pasivo financiero, ya de entrada
en el balance, o sea, en el patrimonio neto según criterios contables, lo considera como pasivo. Únicamente lo pondremos en el patrimonio neto mercantil, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer los cálculos y pensad que una diferencia importante también es que las acciones ordinarias se diferencia el valor nominal, lo ponemos en la cuenta capital social y la prima de emisión va en otra cuenta. En cambio, en las acciones consideradas pasivo financiero, en la misma cuenta ponemos tanto el valor nominal como la prima de emisión si existe, ¿vale? Vale, aquí nos dice 20.000 acciones de valor nominal 8 emitidas al 110 con desembolso del 50%. O sea, este desembolso nos da igual porque el patrimonio neto mercantil no lo pondremos restando, ¿vale? Al igual que no hemos puesto restando esto. Y en el contable ya directamente no va, ¿sí? Por tanto, aquí serían... lo podemos poner junto o separado porque al final lo vamos a sumar todo, ¿eh? Pero lo pongo así, acciones clasificadas como pasivo financiero, en la misma cuenta directamente pondremos el número de acciones por el valor nominal por la prima de emisión. O sea, es decir, 20.000 acciones por 8 euros la acción, lo pongo así directamente, al 110, ¿vale? O sea, el importe que figurará en esta cuenta ya será la suma del valor nominal más la prima de emisión, ¿vale? Todo esto será 20.000 a 8 de valor nominal es 160 más la prima de emisión que es lo pongo así, aquí únicamente será 100, déjame calcularlo, 20 por 8 al 110, sí, 176.000. ¿Vale? Esto en el balance figurará en el pasivo y también figurará en el pasivo el desembolso pendiente, ¿vale? Pero no será ni patrimonio neto contable ni patrimonio neto mercantil, por tanto no hace falta ni ponerlo, ¿sí? Vale, ya ponemos el último apartado. Vamos a ponerlo. Bueno, lo quería poner en. Vamos a ponerlo así. Esto sería correspondiente al apartado A, esto correspondiente al apartado B y al apartado C. ¿Vale? Aquí tenemos 30.000 acciones de 5 euros de valor nominal emitidas a la par y totalmente desembolsadas. ¿Vale? Por tanto, esto será capital, o sea, son acciones ordinarias, tanto para el patrimonio neto mercantil como contable. Por tanto, pongo aquí capital social. Son 30.000 acciones a 5 euros de valor nominal la acción. Esto lo sumaremos en los dos. 150.000 y 150.000. Vale. Y luego también está totalmente desembolsado, no hay prima de emisión y nos dice que de estas acciones la compañía ha adquirido el 10% en un mercado secundario por importe de 6 euros la acción. Aquí, fijaros que tendremos aquí... Bueno, aquí sí, no lo encontraba, perdón. Acciones propias, acciones y participaciones en patrimonio propios. Esta, que va entre paréntesis, siempre va restando, tanto en el patrimonio neto mercantil como contable. Y estas acciones quedan clasificadas en el patrimonio neto por el precio de compra, ¿vale? Es decir, tienen un valor nominal de 5, pero se han adquirido por 6. Por tanto, tendremos estas acciones propias que serán 6 euros. La acción nos dice el 10%, por tanto son 3.000 acciones, 10% de estas 30.000 acciones, por tanto 6 euros por 3.000 acciones, esto será en negativo, en los dos lados, 18.000. Vale, a ver si me cabe todo. Vale, esto sería el apartado C y luego nos dan por aquí más información, nos dan reservas y resultado del ejercicio en negativo. Esto será, se considera en los dos. ¿Vale? Voy a subir un poco esto. Vale, por tanto aquí sumaremos las reservas. Cuidado que el resultado ha sido negativo, resultado negativo. Por tanto, las reservas en los dos lados serán 55.000 y 55.000 y luego el resultado negativo 5.000 y 5.000. Y luego nos aparece
un poco lo que tenemos aquí también, las operaciones de cobertura en el patrimonio neto contable, lo pone aquí también, lo consideramos, pero en el mercantil no. Y es lo que nos pone aquí, 23.000, ¿vale? Cobertura de flujos, pongo directamente ajustes de valor, ¿vale? Por cobertura de flujos, lo consideraríamos únicamente en el patrimonio neto contable. Y ya podemos sumar y restar las distintas partidas y nos dará que el patrimonio neto desde el punto de vista contable es 1.155.000 y el patrimonio neto mercantil, que normalmente suele ser mayor porque a la que tengamos acciones consideradas pasivo financiero que van restando y también pensad que esto que aquí va restando no se considera y esto que aquí no lo ponemos, aquí lo ponemos sumando, por tanto ya es distinto. ¿Vale? Por tanto, ya tendríamos el patrimonio neto. Y luego nos piden el valor teórico de la acción. Vale, entonces, el valor teórico, muy importante aquí, es, como decíamos antes, si tenemos distintos valores nominales, no son equivalentes estas acciones. Por tanto, tendremos que primero calcular las acciones equivalentes. Entonces, lo podéis hacer de la forma que queráis. Es decir, aquí hay tres valores nominales distintos, uno de 10, 8 y 5. Yo os recomiendo que lo paséis todo a acciones equivalentes al mayor valor nominal, ¿vale? Que en este caso son 10 euros, ¿vale? Por tanto, vamos a calcular las acciones equivalentes primero, o lo que se llama homogeneizar las acciones, ¿vale? Vamos a poner acciones equivalentes a 10 euros de valor nominal. Vale, por tanto, de la clase 1, vamos a poner clase 1, que es lo que nos decía en el apartado A, ya son 100.000 acciones a 10 euros de valor nominal. O sea, ya equivalen a 100.000 acciones. O sea, ya son de 10 euros, por tanto no tenemos que traspasar nada. Luego de la clase 2 son 20.000 acciones de valor nominal 8, por tanto, sí, aquí lo que podéis hacer es simplemente multiplicar, ¿vale? 20.000 acciones a 8, esto es 160.000. Si cada una tuviera un valor nominal de 10, nos quedaría realmente 16.000 acciones. ¿Sí? Y de la clase 3 son 30.000 acciones a 5. Aquí ya veis que 5 es la mitad de 10, por tanto nos quedará el doble perdón, la mitad de acciones a 10, pero bueno, hacemos los cálculos, es decir, 30.000 a 5 son 150.000, si tuvieran valor nominal 10, serían 15.000 acciones. Vale, y aquí mucho cuidado que de estas 30.000 realmente hay 3.000 acciones propias, que realmente 3.000 acciones propias a 5 euros de valor nominal, que realmente equivalen, pues 3.000 por 5 entre 10 equivalen a 1.500 acciones propias. Vale, entonces, aquí nos viene el valor teórico. Entonces, el valor teórico siempre nos lo tienen que pedir en función, o sea, el valor teórico contable o el valor teórico mercantil. Vamos a calcular los dos. Si calculamos primero el valor teórico contable, ¿qué pondremos? Sabemos que tenemos que dividir el patrimonio neto contable y aquí mucho cuidado, lo vamos a dividir entre el número de acciones, pero el número de acciones que contablemente se consideren patrimonio neto contable. Es decir, estas acciones de aquí clasificadas como pasivo financiero no las hemos incluido en el patrimonio neto mercantil, ¿vale? Perdón, no las hemos incluido en el patrimonio neto contable. Por tanto, si calculamos el valor teórico contable, tenemos que dividir el patrimonio neto total entre el número de acciones que forman parte de este patrimonio neto contable, que son las de la clase 1 y de la clase 3. Y mucho cuidado también, una cosa que nos solemos equivocar a veces, es no tener en cuenta las acciones propias, ¿vale? Que siempre van restando. Es decir, el número de acciones que se consideran para calcular el patrimonio neto mercantil, perdón, contable, ya traspasadas
o haciendo la equivalencia, son las 100.000 acciones de la clase 1 más las 15.000 acciones de la clase 3, ya equivalentes a 10, menos las 1.500 acciones propias. Sí, esto será 113.500 acciones. Por tanto, si dividimos el patrimonio neto contable, que era 1.155.000 euros, dividido entre este número de acciones equivalentes, que serían 113.500 acciones, nos daría 10,18 euros la acción. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que según el patrimonio neto contable, una acción de valor nominal 10 le corresponde a un valor teórico de 10,18. ¿Vale? Obviamente a una acción de valor nominal 5 no le corresponde esto, le corresponde la mitad de esto. ¿Sí? Vale, y luego el valor teórico mercantil, y ya con esto terminamos, sería obviamente el patrimonio neto calculado con criterios mercantiles, dividido entre el número de acciones, y ahora sí, hay que pensar si en el patrimonio neto mercantil hemos incluido también estas acciones clasificadas como pasivo financiero, pues para calcular el valor teórico tendremos que dividir entre el número de acciones también consideradas pasivo financiero. Por tanto, aquí el número de acciones será las 100.000 de la clase 1 más la clase 2, que son las acciones consideradas pasivo financiero, equivalen a 16.000 a valor nominal 10, o sea, tenemos que hacer esta equivalencia. No podemos sumar entre sí acciones que tienen valores nominales distintos, y luego más las 15.000 menos también las acciones propias, y esto nos da 129.500 acciones. Entonces, si ya dividimos, patrimonio neto mercantil 1.000.000, le hemos calculado antes, 558.000 euros, dividido entre 129.500 acciones, tanto 12,03 euros la acción. Es decir, aquí la interpretación sería que a una acción de valor nominal 10 le pertoca de la parte patrimonio neto mercantil 12,03 la acción. ¿Vale? Vale. De hecho, todo esto lo practicaremos bastante en los ejercicios que veremos a continuación, ¿vale? Hasta aquí los dos primeros vídeos explicativos del capítulo número 1, y a continuación tenéis un par de vídeos explicativos de los ejercicios de autoevaluación del final del primer capítulo, donde trabajamos todo esto. Yo os recomiendo que si más o menos estos dos vídeos lo habéis llevado bien y lo entendéis bien, intentéis, antes de ver el vídeo o la solución, intentéis hacer los ejercicios vosotros y vosotras solas. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta aquí este vídeo, espero que todo claro, y ya nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.